Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mercado Global. El mercado, valga la redundancia, ha mirado bastante atento el desarrollo de las álgidas jornadas que se han vivido en Estados Unidos con la elección presidencial, cuyo resultado obviamente impacta al mundo entero. En este nuevo capítulo de Mercado Global vamos a conversar con nuestro columnista de todos los días lunes, Axel Christensen, que es el director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, quien nos va a comentar in situ, de hecho, en Miami mismo, cómo el mundo financiero se va adaptando a este nuevo escenario, a este nuevo panorama. ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Entiendo, Axel, que una buena parte de los empresarios y agentes económicos esta vez optó por Joe Biden como su candidato presidencial, pero no sin temor por lo que el demócrata pueda concretar en su administración. ¿Cómo lo ves tú, Axel? A ver, no tengo los datos como para saber si se inclinaron más o menos por tal o cual candidato. Creo que ambos candidatos no solamente recibieron bastante apoyo en la votación. Biden ha sido la persona que ha recibido más votos en toda la historia de Estados Unidos, y en segundo lugar está Trump en esta elección, así que también en todo tipo de colaboraciones económicas, así que yo creo que se han repartido así como se han repartido los votos. Ahora, a tu pregunta, ¿cómo inversionistas al menos han mirado esta elección tan importante? Yo creo que la han mirado desde la perspectiva de recibir bien un cambio, pero al mismo tiempo también reaccionar, y lo hemos visto de cómo, por ejemplo, los índices bursátiles han subido bastante estos últimos días, un cambio con cierta gradualidad. Entonces, si bien había un cierto temor al comienzo de que algunas propuestas del plan económico de Biden podrían ser un poquito más radicales, digamos, entre ellas, por ejemplo, subir los impuestos. Claro, ese es el gran temor, el fantasma. Muchos temas, en la medida que muy probablemente, aunque tampoco es un resultado cierto, que Biden le toque gobernar con un Congreso dividido, eso le imprime la necesidad de llegar a más acuerdos, de moderar las propuestas y eventualmente no llevar a cabo iniciativas que ya sea, digamos, tengan un impacto negativo, al menos de corto plazo, en los mercados, pero sobre todo que vayan en la dirección de recomponiendo un poco la división política que Estados Unidos ha venido experimentando y que se reflejó muy claramente en esta elección. Oye, leía la prensa extranjera y algunos diarios ya están contando que existe aprehensión del mundo económico y empresarial de que, por ejemplo, haya mucho más fiscalización a este mundo, en que efectivamente se supervigile más todo lo que sean eventuales delitos económicos. ¿De eso se habla en el mundo de los inversionistas también, Axel? Ciertamente. Uno de los aspectos que, por ejemplo, analizamos al comparar los programas económicos o posibles acciones en ese campo por parte de ambas candidaturas, en el proceso todavía de campaña, era precisamente lo que tú señalas. Típicamente los gobiernos demócratas han sido mucho más activos en regular distintas industrias, a lo mejor con los mejores propósitos, pero ciertamente con a veces impactos en hacer, por ejemplo, más lentos los procesos de inversión, ciertamente muchas veces en también tener un impacto sobre las rentabilidades en los sectores. Entonces se miraba con cierta aprensión el que probablemente vamos a ver, quizás no tanto una oleada de regulaciones excesivas, pero sí al menos el ponerle freno a precisamente una de las cosas que la administración Trump ha hecho en estos últimos 4 años, que ha sido desregular muchas sectores, muchas industrias. Entonces, ciertamente es un foco, incluso algunas industrias más que otras pensamos que van a estar frente a un empuje regulatorio mucho más marcado en una administración Biden. Axel, Bloomberg planteaba que, a diferencia de Trump, que mantuvo muy de cerca a los personeros del mundo de Wall Street,
en un gobierno de Joe Biden es posible que la presión del ala progresista fuertemente anti-Wall Street del Partido Demócrata atenúe de alguna manera la influencia de la industria financiera en la nueva administración. No sé cómo lo percibes tú. Yo creo que la administración va a tener que salir a reclutar personas de distintas sensibilidades. No solamente, ciertamente va a haber presencia quizás de las alas más progresistas, pero al mismo tiempo, y sobre todo por lo que mencionaba, frente a un gobierno dividido que va a tener que ir al Congreso buscando acuerdos, va a tener que incorporar elementos más moderados. No sé si necesariamente cercanos a Wall Street, ciertamente el sector financiero tiene un rol importante que jugar, pero también a otros sectores que uno también podría tachar de moderado en cuanto a involucramiento en el sector industrial, por ejemplo. Biden tiene una agenda medioambiental bastante importante, entonces también buscar puentes, acercamientos en echar a andar esas iniciativas, yo creo que va a requerir el espectro más amplio de personas, no solamente en la parte más progresista. Pero al mismo tiempo, yo creo que los inversionistas van a estar muy atentos a quiénes son las personas nominadas. El proceso de nominación de autoridades es bastante tortuoso en Estados Unidos porque pasa por un proceso en el fondo de aprobación en el Senado, que es precisamente la Cámara que los demócratas no van a controlar. Y ese mismo proceso creo que también va a llevar a que esta nueva administración tenga que buscar una diversidad de perfiles al momento de nominar en las posiciones clave del próximo gobierno. Claro, me imagino que el mundo empresarial mira mucho el tema medioambiental, porque con Trump se dejaron de lado muchos acuerdos y se van a empezar a retomar según lo que ha señalado el propio presidente electo. Ahora, también me gustaría entender, Axel, por qué la bolsa reaccionó tan bien, incluso la semana pasada, cuando aún había incertidumbre respecto a los resultados. Hubo un repunte casi histórico, no se veía algo así desde abril de este año. ¿Por qué ese proceso? ¿Qué había en el mundo financiero y en el mundo de los inversionistas que al parecer como que quería que esto se resolviera lo antes posible y también puso las fichas en eso? Yo creo que es una conjunción de cosas, Paula. En primer lugar, porque el resultado fue dentro de lo esperado. O sea, ciertamente un resultado ajustado en que, si bien las encuestas a nivel nacional daban un amplio margen a Biden, sabíamos que en la manera particular en que se escoge el presidente de Estados Unidos, que tiene esta figura del colegio electoral, ahí la competencia debía ser mucho más estrecha. Así que en ese sentido, a diferencia de 4 años atrás, en que fue muy sorpresivo, ¿no es cierto? Las encuestas estaban apuntando claramente a otros resultados cuando Trump le gana a Hillary Clinton. Acá se entró a la elección con esta idea de que iba a ser un resultado muy estrecho. Así que, en general, a los inversionistas nos cargan la sorpresa. Aquí no hubo tanta sorpresa. Y en segundo lugar, vuelvo al punto anterior, en la medida que se ve un gobierno, si bien que trae consigo un programa de cambios, sin lugar a dudas, eso es así, esos cambios tendrán que ser ajustados, moderados, por el hecho de que no va a contar con el apoyo pleno en el Congreso. Va a tener que tender, digamos, puentes como para generar las mayorías necesarias como para llevar a cabo sus planes económicos, de política interna, política exterior también. Entonces, esa conjunción de elementos. Y agregaría un último punto, Paula. En algún momento se generó cierta preocupación de que la elección misma, el proceso, iba a ser mucho más, a ver, ¿cómo diría? Con mucho más de manifestaciones sociales, de protesta. Y la verdad que fue un proceso súper tranquilo. Sí, eso es curioso. Hubo grupos ahí y acá, pero los menos. Los menos, claro. Había muchas ciudades de Estados Unidos tapiadas con madera por los posibles disturbios y eso en realidad se vio poco. Y yo creo que eso mismo demostró que
incluso con la polarización política que ha tenido Estados Unidos, incluso con un presidente que todavía no le consigue a su rival la victoria, demuestra de alguna manera a Estados Unidos que es capaz de canalizar esos procesos dentro de las vías ¿no es cierto?, institucionales. Están funcionando las reglas, el diseño, ¿no es cierto? Y eso yo creo que enfatiza un poco la fortaleza política e institucional que tiene Estados Unidos. Sin lugar, con muchos desafíos, pero ciertamente en un mundo tan incierto como el de hoy, yo creo que los mercados están reconociendo esa fortaleza y de ahí el repunte que hemos visto estos últimos días. Ahora, ¿habrá en tu opinión, Axel, algún efecto concreto sobre la Fed, el Banco Central Americano? Hay también mucha preocupación respecto a esa señal que se va a dar. Bueno, sí, efectivamente, dentro de esta situación de un gobierno más moderado, que tenga que enfrentar negociaciones con el Congreso, está la idea de que una de las propuestas de Biden, que era un paquete de estímulo fiscal bastante contundente, probablemente no va a poder pasarlo en la misma magnitud de lo que tenía pensado frente a un escenario de haber controlado el Congreso, y eso un poco le carga la mano a que la Fed va a tener que seguir con sus políticas de estímulo. Ya no va a contar necesariamente con la posibilidad de compartir el peso con el gasto fiscal. Entonces, y yo creo que también es un elemento que explica por qué las bolsas han reaccionado. Eso significa que vamos a estar más tiempo con tasas muy bajas, con programas de compra por parte de la Fed, y como sabemos, de lo que ha sido este casi proceso de recuperación milagrosa de los mercados, en Estados Unidos al menos, lo que haga la Fed va a ser muy determinante en eso. Oye, Axel, y ahora para terminar, saber cómo estás mirando el futuro a corto plazo y también en el largo, no solo sobre la economía estadounidense, sino que también para países latinoamericanos como Chile. Claro, yo creo que por lo pronto en el corto plazo, en la medida que la fuente de riesgo que era la elección de Estados Unidos, de no saber el resultado, o lo que te mencionaba frente a eventuales, no sé, protestas, en la medida que esto va decantando, y ya nos enfrentamos a un escenario más cierto de gobierno dividido, como te mencionaba, el foco vuelve rápidamente a aquello que está pasando con el COVID y con las medidas económicas asociadas. O sea, Europa nos presenta un punto de referencia muy importante, una segunda oleada bastante fuerte o suficientemente fuerte como para llevar a que muchos gobiernos tuvieron que reponer medidas de restricción de movilidad, con el consiguiente efecto. Probablemente vamos a ver una recaída en la actividad económica del cuarto trimestre en Europa, y eso eventualmente se va a trasladar a Estados Unidos y ciertamente a América Latina. Las oleadas son una parte característica de las pandemias. Entonces, puede ser que podamos contenerlas de mejor manera. Lo que ha ocurrido en Asia, puede ser que tengamos que volver a poner restricciones. Así que yo creo que el corto plazo va a estar muy determinado por eso, ciertamente por la disponibilidad de una vacuna. Ya vimos cómo los mercados reaccionaron muy positivamente cuando un laboratorio anunció que estaba ya muy próximo de no solamente entregar una vacuna, sino que una vacuna muy efectiva. En cuanto y eso de alguna manera también va determinando en la medida que vamos reenfocándonos como inversionistas en el tema del COVID, hasta qué punto podamos tener una vacuna como una solución más definitiva a este problema. Ahora, más de largo plazo, yo diría que estamos orientados a entender cómo se van a producir los procesos de recuperación económica, cuántos son efectos más temporales y cuánto es un daño más permanente. Yo creo que la mayor preocupación es cuántos sectores, qué países en particular van a mostrar, por decirlo así, heridas que van a costar mucho más cicatrizar. Estamos viendo, te mencionaba Asia, China en particular, el rebote fue muy rápido y prácticamente no tiene muchas marcas o secuelas del daño de la pandemia. Pero en otros países, y lamentablemente creo que en Latinoamérica va a ser el caso, nos va a tomar mucho más tiempo. Por varias razones, por cómo estábamos antes de entrar a la pandemia, por la propia fragilidad de nuestras economías. Entonces, el foco
más de largo plazo, Paula va a estar orientado en eso, en cómo son los procesos de reactivación económica. Y finalmente terminaría mencionándote, creo que tendencias que ya venían en curso, incluso antes de la pandemia, desglobalización, el tema de cómo las inequidades, por ejemplo, económicas, están golpeando a la capacidad de llevar a cabo políticas económicas. Estamos viendo, por ejemplo, en Chile cómo típicamente, ¿no es cierto?, lo que quería hacer el Ministerio de Hacienda se está haciendo cada vez más difícil por oposición, ¿no es cierto?, política. ¿Cómo? Y eso creemos que básicamente es una manifestación del descontento social en Chile, en América Latina en general. Esos procesos que de alguna manera la pandemia los aceleró, van a volver a estar al centro de atención, y creo que va a ser un factor muy importante, no solamente de los inversionistas mirando a cómo viene el proceso de reactivación económica, sino que cómo va a ser esa sociedad hacia adelante, y cómo va a atender estas demandas sociales. Increíble, un fenómeno que se replica en todas partes del mundo, y claro, el desafío a largo plazo es saber cómo vamos a hacer sociedades un poco más equilibradas entre pobres y ricos, y entre lo que pueden hacer cada cual, imagino yo, ¿no? Claro que sí, y ahí tenemos un rol los inversionistas de que no solamente nos podemos fijar en la rentabilidad a secas, digamos, sino que para que esa rentabilidad sea sustentable en el tiempo, tenemos que preocuparnos de cómo, digamos, es coherente con sustentabilidad medioambiental, y bueno, recientemente cómo las empresas en las que invertimos, los proyectos de inversión se coordinan, ¿no es cierto?, se canalizan en un entorno de una ciudadanía cada vez más consciente, cada vez más activa, y con una capacidad de impacto sobre el sector privado cada vez mayor. Muy desafiante, Axel, y muy desafiante también el momento que estamos viviendo con pandemia y con los retos económicos que se vienen a corto y a largo plazo. Te damos muchas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo capítulo de Mercado Global. Gracias, Axel.